Según un estudio del US Bank, el 82% de las compañías que quebraron eran rentables. Tenían clientes, tenían ventas, tenían un producto probado que funcionaba. Y aún así se quedaron sin efectivo para pagar la nómina o los servicios del mes y tuvieron que cerrar sus puertas. Los bancos les cerraron las líneas de crédito o simplemente el cliente más grande decidió no pagarles y todo se vino abajo en cuestión de semanas. Y no te estoy hablando de startups sin modelo de negocio, te estoy hablando de compañías quizás de 20 o 30 años que de la noche a la mañana por un problema de liquidez tuvieron que cerrar sus puertas y despedir a cientos de empleados. Si eres el CEO de una compañía grande, esto te interesa. Generalmente las quiebras no son alarmas gigantes, sino simplemente son pequeñas señales que a veces los equipos financieros o minimizan o no ven a tiempo y generan efectos nefastos en las organizaciones. Si eres un gerente de una pyme o estás emprendiendo, esto te interesa aún más, porque tú no tienes el músculo financiero de una multinacional. Cualquiera de estos 10 errores puede desaparecer tu negocio de la noche a la mañana. En los próximos minutos te voy a explicar las 10 razones por las cuales se quiebran las compañías. Y en cada una de ellas te voy a dar una estrategia accionable para blindar tu empresa y evitar que sea demasiado tarde. Quédate hasta el final, porque la razón número 4 es la que más sorprende y la que más mata negocios en realidad. Acompáñame a verlo. Vamos con la primera razón, que es la crisis de liquidez o la iliquidez a pesar de ser rentable, que eso es más grave todavía. Y aquí sucede una cosa importante. La gente confunde la utilidad contable con la caja y son dos cosas absolutamente distintas. Una compañía puede tener una utilidad contable positiva y aún así no contar con la caja para pagar su nómina, pagar sus servicios, pagar sus honorarios, etc. Y eso tiene una razón fundamental, porque esa caja puede estar atrapada o en cartera por cobrar a clientes, por ejemplo, en inventarios que no rotan o en activos fijos. Y esta es la principal causa de quiebras en las pymes y también ha tumbado gigantes. Entonces, ¿qué hacer para poderlo remediar? Lo primero que tienes que hacer es un plan de caja de 13 semanas. Es decir, tienes que planear tu tesorería detalladamente por 13 semanas. ¿Por qué por 13 semanas? Porque es un periodo lo bastante acotado para poder tener el control de todo lo que te va a ingresar y todo lo que va a salir de la compañía en términos de efectivo. Eso número uno. Pero es semanal porque cuando lo hacemos mensual se puede perder de vistas y se puede actuar de manera tardía en caso de un problema de liquidez. Eso en primera instancia. Lo segundo que tienes que observar es separarte de estar viendo solo el estado de resultados, es decir, qué utilidad tengo a final de cada mes. Tú tienes que observar el ciclo efectivo de tu compañía. ¿Y qué es el ciclo efectivo? El ciclo efectivo es la relación que existe entre todo lo que le financias a tus clientes, cuentas por cobrar a clientes, todo lo que inviertes en el inventario y todo lo que te financian los proveedores. Esas tres cuentas que se relacionan, digamos, en número de días, determinan tu ciclo de caja, tu ciclo de efectivo. Entonces te pongo un ejemplo. Supón que tus cuentas por cobrar a clientes, tú en promedio le estás cobrando cada 60 días. Los inventarios te rotan cada 30 días. Al yo sumar esos dos, los 60 de cuentas por cobrar a clientes y los 30 del inventario me da 90. Eso se llama ciclo operativo. ¿Cuántos días tarda $1 que yo invierto en la producción de mi compañía en retornar? Pero por el otro lado yo tengo una porción que me financian los proveedores. Entonces supongo que yo tengo esos 90 días de mi ciclo operativo y mis proveedores me financian por 45 días, es decir, yo tardo 45 días en pagarles. O sea que yo tengo mis 90 días del ciclo operativo, les resto los 45 días de proveedores y en suma me dice que yo tengo que financiar 45 días de mi ciclo efectivo. Esa métrica es clave para entender cuánto tienes que financiar de tu capital de trabajo. Y con esas dos estrategias muy sencillas, si te fijas, planear tu tesorería por 13 semanas, número uno. Controlas tu tesorería en el corto tiempo, en el corto plazo. Y por otro lado, prestándole mucha atención a tu ciclo de efectivo, vas a poder controlar el tema del efectivo en tu compañía y de cómo va a ser, digamos, esa razón de liquidez
que va a permitir que tú desarrolles tu actividad de manera normal. Entonces, son dos estrategias bastante simples, pero accionables en el corto plazo para que tú las puedas llevar a cabo. Vamos a la segunda causa, el sobreendeudamiento o sobreapalancamiento de las compañías. Endeudarse para crecer no es malo per se, pero eso depende y va en función de la capacidad de la compañía para liberar EBITDA y cubrir esa deuda. ¿Qué sucede? Si una compañía se sobreapalanca y vienen tiempos difíciles, probablemente no va a atender la deuda en debida forma y eso le va a cerrar las puertas del crédito. Entonces hay que ser muy cuidadosos en eso. Eso por un lado. Pero por el otro también hay que observar variables de mercado. Variables como cuáles? Las tasas de interés. Si yo contrato una deuda a tasa variable, cuando tengo perspectivas de crecimiento en tasas de interés o en tipos de interés en el mercado, pues es una mala decisión, porque muy probablemente el spread más el variable que me van a cobrar se va a subir estrepitosamente y me va a afectar mi capacidad para yo atender esa deuda. Entonces el sobreapalancamiento también es una parte importante y una de las razones principales por las cuales se quiebran las compañías. Una compañía puede ser muy buena en su negocio, es decir, operativamente hablando, pero en su estructura financiera está mal estructurada y eso se puede comer las utilidades y llevar las situaciones bastante difíciles. Entonces, para esta segunda razón de quiebra, ¿qué te recomiendo? ¿Y qué estrategia o estrategias accionables podríamos tener? La primera y muy importante es fija una política de apalancamiento y eso es un ratio EBITDA deuda y esto no debe superar de 2 a 3 veces dependiendo del sector, pero generalmente una compañía sana financieramente en su apalancamiento máximo tiene 3 veces EBITDA de financiación. Insisto, depende del sector, eso puede cambiar un poco, pero en general están por ahí los números. Eso como primera medida. La segunda, en los años buenos uno tiende a apalancarse de más, porque uno dice mis ingresos están creciendo, la economía está creciendo, me puedo apalancar mucho más. Ni siquiera en los años buenos superes esa política de apalancamiento que has definido, de 2 a 3 veces. Diversifica tus fuentes de financiación, eso es muy importante, es decir, no te cases con una sola entidad financiera, con un solo banco, porque si ese banco te cierra la financiación, pues estás en dificultades. Entonces hay que diversificar el relacionamiento con bancos, eso es importante. Cuando tengas dudas de para dónde van los tipos de interés, de mucha incertidumbre en el mercado, procura créditos a tasa fija, no a tasa variable. Generalmente, a veces las tasas variables suenan un poco más atractivas en momentos de baja inflación y bajos tipos de interés, pero cuando se sube es incontrolable. Entonces, tasas fijas cuando hay mucha incertidumbre. Eso por otro lado. Y haz pruebas de estrés en tu modelo de negocio, es decir, con tu financiero, con tu equipo financiero, el que te haga los números en tu compañía, debes hacer pruebas de estrés. ¿Qué es una prueba de estrés? Por ejemplo, en un modelo decir, ¿qué pasa si mis ingresos bajan el 20%? Con el volumen de deuda que tengo y en las condiciones que la tengo. ¿Será que la puedo pagar? Eso es muy bueno para qué? Para uno ir sensibilizando su negocio, su modelo de negocio, pero también sus números y saber qué hacer en el momento que se presenten o se materialicen los riesgos de este tipo. ¿Ok? Entonces, esas son las estrategias accionables que te recomiendo en este segundo punto. ¿Ok? Razón 3 de las quiebras de las compañías. Excesiva concentración con clientes o proveedores de ambas puntas. Entonces hablemos de clientes. Cuando en mi compañía mis ingresos dependen en un 30, 40 o 50% de un solo cliente, tengo una concentración bastante peligrosa. ¿Por qué? Porque ese cliente claramente puede imponer condiciones en una mesa de negociación, número uno. Puede decir no pagarme y me pone en dificultades, ¿cierto? Pero también ese cliente, digamos, en el largo plazo, pues se puede ir y puedo también perder el 40 o 50% de mis ingresos. Entonces eso, para tenerlo en cuenta, hay que diversificar y atomizar los clientes. ¿Ok? Eso en primera medida. Y conozco por experiencia, sobre todo en el sector calzado hace algunos años en Colombia, algunos proveedores que producían zapatos, digamos, para algunas marcas en el país, marcas que ya no existen y desaparecieron. Esas marcas les exigían exclusividad a esos proveedores, no le podían vender a nadie más y cuando se quebró la marca grande, pues quebró un poco de proveedores. Eso es excesiva concentración. Entonces, eso hay que evitarlo a toda costa. Pero pensemos en la otra orilla, los proveedores. Entonces,
Si yo soy un productor industrial, por ejemplo, y necesito una resina que solo produce un proveedor, pues ese proveedor también me va a imponer condiciones. Solo va a poder comprar a él porque ningún otro la produce. Entonces hay que tener cuidado también con los proveedores. Además, me pueden imponer condiciones de pago, por ejemplo, de contado, dar anticipos de mayores al 50%, etcétera. Y todo eso que es estrés de caja. Entonces, eso también hay que evitarlo, esa excesiva concentración, tanto con clientes como con proveedores. Ejemplo de ello, por ejemplo, después de la crisis de 2008 en Estados Unidos, General Motors y Chrysler se llevaron por delante cientos de proveedores de autopartes en Estados Unidos, porque o les pagaban a 120 días o más, y ellos se acogieron al Chapter 11 en Estados Unidos, es decir, entraron en ley de quiebras y obviamente todos los autopartistas que les vendían a ellos, pues se fueron detrás. Entonces, a eso me refiero con evitar a toda costa esa concentración con proveedores o clientes. Entonces, ¿qué estrategia podemos aplicar acá? Entonces, la primera, establece un límite máximo de concentración por cliente. Una cosa práctica. No sé, del 15 al 20% de mis ingresos no se pueden concentrar en un solo cliente. Pero además revisa hoy día cómo está tu cartera de clientes. Si tienes una concentración alta por un cliente en particular, tienes que establecer un plan de diversificación de clientes a 12 o 24 meses con tu gente comercial, con tu equipo comercial. Es decir, tienes que decirles, hay que atomizar los clientes, hay que ir a buscar más clientes y atomizar la participación de los que tienes concentrados. Y ahí vamos minimizando el riesgo. Eso digamos en primera instancia. Y lo otro es que tienes que negociar con esos clientes, digamos, unas nuevas condiciones. En la medida que los vas diluyendo, pues tienes que ir negociando. Si tienes algunos contratos que son bastante riesgosos para ti, digamos, en cuanto a condiciones, en la medida que diluyas ese cliente, lo puedes sentar y renegociar sus condiciones. Eso es importante hacerlo. E igual para los proveedores. Si tienes proveedores, comienza a buscar y hay una cosa que en compras le llaman los que saben de compras, que es el desarrollo de nuevos proveedores. Entonces tienes que desarrollar nuevos proveedores y una vez tengas esas alternativas, sentarte a renegociar condiciones con los proveedores que hoy tienes, que tienes unos contratos, digamos, bastante ácidos para la compañía que tú manejas, ¿ok? Establecer temas de garantías, de pólizas, eso también es importante, pero no se te olvide que esto se trata es de disminuir el riesgo que se materialice en una concentración tan alta con algún cliente o algún proveedor, ¿ok? Eso es importante hacerlo. Y llegamos a la cuarta razón por la cual las compañías se quiebran. Y como te decía al inicio del video, es la más interesante para mí. Y la he llamado crecer hasta morir. Es decir, ¿qué pasa cuando hay crecimiento descontrolado en las compañías? ¿Qué sucede? Cuando una compañía crece, consume caja antes de producirla. ¿Consumen caja en qué? En inversiones en infraestructura, inversiones en tecnología, inversiones en nuevo personal, inversiones en capacitaciones, en licenciamientos, etcétera. Siempre va a consumir caja antes de producirla. Y un crecimiento desordenado sin una estructura de capital adecuada puede asfixiar a la compañía y asfixiarle la caja cuando más la necesita. Tal es el caso, como un ejemplo icónico, el de WeWork, que además de la particular personalidad de Newman, su co-founder, tenía una particularidad y era que tuvo una expansión y un crecimiento bastante agresivo en varios países en el mundo. Y lo que hacía era firmar arrendamientos de largo plazo para su modelo de negocio que eran arrendamientos de corto. Eso también asfixió la compañía y tuvo dificultades enormes en el tema de caja y de sostenibilidad. Entonces, fíjense ustedes, una compañía que prometía mucho por su crecimiento, pues realmente vio al traste sus planes por el tema de caja. Lo que sostiene una compañía a todas luces es la caja. Eso es lo que le da oxígeno para poder operar. Y en el país donde estoy, en Colombia, hay un también ejemplo del tema de crecimiento que asfixia a las compañías y es una compañía que se llamaba Justo y Bueno, que es de hard discount o descuento duro en estas grandes superficies que se forman en los países. Lo que sucedió es que esta compañía vendía 3.2 billones de pesos colombianos, que eso es más o menos unos 970 millones de dólares al año,
y comenzó a expandir su operación mediante tiendas en muchos lugares del país, pero a medida que iba creciendo, digamos, en tiendas, las ventas iban cayendo y pues también fue un error de gestión porque siguieron creciendo sin observar cuál era la tendencia del mercado. ¿Qué sucedió? La compañía terminó con un poco más de 1 billón de pesos colombianos en deuda que asfixió la compañía, que la llevó a liquidación en 2022 y eso también pues llevó a una cesación de pagos a todos sus proveedores. Entonces, fíjense ustedes como ejemplos que uno ve en el día a día en el mercado internacional o en el mercado local, ustedes lo pueden ver en sus países, pues es un problema de gestión, pero que va aparejado con un problema de caja donde se materializa, digamos, el riesgo de liquidez. Entonces, no se les olvide, las compañías funcionan con caja, no con utilidades. Eso nunca hay que perderlo de vista. Entonces, para este punto, el tema del crecimiento es importante tener como estrategia el planificar antes de una fase de expansión cómo se va a modelar el flujo de caja. Es decir, cuál es el nivel de capital de trabajo adicional que vas a necesitar para esa fase de crecimiento. O sea, hay que planearlo y tenerlo claro. Y también determinar de dónde va a salir ese capital nuevo que vas a requerir. ¿Va a ser equity? ¿Va a ser deuda? ¿Va a ser una combinación entre los dos? Eso hay que modelarlo. Y hay un concepto que se llama cash burn, que es cuánta caja vas a quemar en ese proceso de crecimiento. Y lo más importante es que tu estructura financiera pueda soportar ese crecimiento, independiente de cómo vas a financiarlo. Si es equity, es deuda, es una combinación. Pero tu estructura financiera tiene que estar adecuada a ese nivel de crecimiento. Y hay una regla que se llama regla del 40, que es modelar el crecimiento en ventas más el margen de EBITDA, eso siempre generalmente de sumar 40 o más. Es decir, si tú vas a crecer, por ejemplo, 20% en ventas, tu margen de EBITDA debería estar por los lados del 20%. Es la regla del 40. Digamos que no es una regla que se aplica a rajatabla a todas las compañías, pero es una regla genérica que uno puede observar, digamos, para planificar crecimiento. Lo más importante aquí, el mensaje es, planifica el crecimiento y entiende dónde van a salir los recursos para poderlo apalancar, para poder crecer. La quinta razón por la que quiebran las compañías es una mala gestión del capital de trabajo. Y cuando hablamos de mala gestión es no saber administrar los activos del capital de trabajo o su financiación. Por ejemplo, acumular inventarios de manera sostenida en el tiempo, que eso va muy atado a un plan anual de compras y a una planeación de demanda. Entonces los inventarios son caja inmovilizada, son caja que me están destruyendo valor porque yo tengo en un estante es dinero, dinero contante y sonante. ¿Que cómo está representado? Pues en mercancías que tengo en mi bodega. Entonces ese excesivo inventario me puede afectar. Políticas de cartera laxas. He tenido clientes que tienen, digamos, sus clientes son amigos, son conocidos, son cercanos. Les da pena cobrarles. Entonces son carteras que están vencidas de mucho tiempo. Eso es una política de cartera laxa. Y eso hay que atacarlo. Hay que gestionar la cartera activamente. Hay que drenar esa cartera que es tóxica para nuestro volumen de ventas. Eso hay que hacerlo. Entonces esa política de cartera laxa también hay que prestarle atención. Pero por el otro lado, pagos anticipados a proveedores sin necesidad. Si yo con un proveedor me puedo apalancar hasta 45 días sin un costo financiero explícito o implícito, lo que fuera, y lo va a pagar a los 30 días, pues es una mala gestión. Yo no tengo por qué pagarle antes, páguele hasta los 45 días. Claro, si ese fue el acuerdo comercial. La idea es que uno pueda honrar sus acuerdos comerciales, pero pues los proveedores están para apalancarse. Entonces, eso también puede representar una mala gestión en el capital de trabajo. Y eso lo que va a traer es que va a conllevar a problemas de liquidez. Nosotros veíamos en la primera razón unos problemas de liquidez cuando se confunde utilidad con caja, pero aquí estamos hablando de algo específico, el capital de trabajo que me afecta a la liquidez de la compañía. Un ejemplo también claro de este tema de la gestión del capital de trabajo fue una compañía muy conocida que se llama Payless, que vendían zapatos a gran volumen, digamos, y con unos precios bastante cómodos para los consumidores,
pero tenían en medio de su crecimiento una descoordinación en la administración de los inventarios. Tenían inventarios descoordinados, desalineados en todas sus tiendas, y eso sumado a que entraron competidores vendiendo online, lo que trajeron consigo es que ellos se presentaron a quiebras en 2017 y luego en 2019, y eso en 2019 pues fue el batacazo final para esta compañía. Pero fue un tema de fondo de administración de capital de trabajo por ese volumen de inventarios gigantesco que manejaban, pero eso lo que pasó es que fue secando la caja de la compañía. Bueno, la estrategia accionable aquí en esta razón, la primera es establece una política de gestión de inventarios clara, basada en rotaciones. Si tienes diferentes líneas de productos, en cada línea de producto debes establecer esas rotaciones, cómo deberían comportarse, ¿ok? De acuerdo a tu mercado, a tu volumen de ventas, etc. Eso es importantísimo. Lo segundo también es alinear el tema de aprovisionamientos y eso depende también de una buena planeación de demanda. Entonces el inventario hay que planificarlo bien, hay que planificarlo basado en rotaciones, pero esas rotaciones pues se alimentan de muchos otros factores que en la compañía deben ir integrados. Dentro de eso es el tema de abastecimientos, eso por un lado. Por el otro, una política clara y definida de acuerdo al perfil de riesgo de cada cliente, una política de cartera bien definida. Y eso tiene que cumplirse y respetarse. A veces hay ciertas tensiones y fricciones entre las áreas comerciales y financieras por eso, porque pues, los comerciales están interesados en vender buenos volúmenes porque eso depende de sus comisiones, pero el financiero pues también está apretando las políticas de crédito para que se cumplan y no vayan a secar la caja de la compañía. Entonces, políticas claras de crédito para los diferentes, digamos, tipos de clientes que tú tengas. Y finalmente, el tema de proveedores, también una gestión activa de proveedores para poder apalancar la compañía en ese tema de abastecimientos y que eso le pueda dar, digamos, algún rendimiento en términos de capital de trabajo. Y lo más importante, ya lo decíamos al inicio, el tema de conversión del ciclo de efectivo, no solo como un KPI financiero, sino como un KPI gerencial. Y la gerencia tiene que prestarle muchísima atención a ese KPI porque de eso depende la sostenibilidad en el mediano y largo plazo de la empresa. ¿Ok? Bueno, como sexta razón de por qué quiebran las compañías, tenemos la dependencia absoluta de un producto o una línea de negocio o una tecnología o una patente. ¿Qué sucede? Cuando hay cambios estructurales en el mercado, si yo dependo de un solo producto que no sea adecuado al mercado, puedo desaparecer, claramente. Lo mismo la tecnología. Entonces, hay casos icónicos, por ejemplo, Kodak desapareció del mercado porque no se supo habituar al mercado y a pesar de que tenía varias líneas de producto, pues esas varias líneas de producto seguían una tecnología específica que se quedó obsoleta en el mercado y entraron nuevos competidores que la reemplazaron. Entonces es muy importante tener en cuenta que si yo tengo un solo tipo de producto, los rendimientos que obtenga de la compañía, las utilidades o los excedentes de caja, debo reinvertirlos en desarrollar nuevos productos o nuevas tecnologías que puedan habituarse a las nuevas condiciones de mercado. Aquí la estrategia accionable es, como les decía, pensar en diversificar el portafolio de productos y no dejar que ningún producto supere el 20 o 30% de los ingresos de la compañía. Eso se dice fácil, pero digamos aplicarlo operativamente es más difícil, más complicado. Pero si nos vamos a la línea de producto específica y solo nos vamos a casar con una línea de producto, pues entonces se debe dedicar a investigar profundamente en el mercado qué otras utilidades o cómo puedo desarrollar el producto de diferentes maneras para que no vaya a venir ningún competidor a sacarme del mercado. Entonces, investigación y desarrollo, generación de nuevos productos o con el producto que tengo nuevos usos o aplicarle nuevas tecnologías. Eso es muy importante, digamos, como estrategia para mantener la compañía funcionando en el mercado. Entonces, en la séptima razón aparece el fraude o la mala gestión y la ausencia de gobierno corporativo en las compañías. Y esto que es bien importante. Entonces, la ausencia de controles, de auditorías externas, de un gobierno corporativo robusto en las compañías puede traer malversación de fondos, puede traer problemas de fraudes y si no se presentan fraudes pueden
tomarse decisiones bastante arriesgadas sin supervisión, que traigan, digamos, algunas consecuencias negativas para la compañía y esto puede derivar, digamos, en pérdida de confianza por parte del mercado hacia la compañía y eso es nefasto para cualquier firma, para cualquier compañía. Eso en primera instancia. Y lo otro es que esto es muy aplicable a algunas compañías de tipo familiar que tienen algunos comportamientos, por decirlo de alguna manera, que no son adecuadas frente al mercado. Entonces, por ejemplo, he tenido algunos clientes que tienen compañías familiares de vieja data, pero su administración de recursos no es la mejor. Y no es que sea fraudulenta ni mucho menos, pero la gestión de recursos no está profesionalizada. Entonces, por ejemplo, hay gastos personales o familiares que derivan de la compañía. Entonces, cuando uno ve un estado de resultados de una compañía de estas familiares, pues uno si le quitara todas las capas de lo que corresponde a pagos, digamos, de familia, pues podría ser una compañía viable o una compañía muy rentable. Pero cuando uno ve los márgenes, digamos, en frío, pues uno dice, esta compañía no renta mucho, pero la realidad del negocio es diferente porque de ahí se están obteniendo recursos para la familia. Y bueno, insisto, no es nada fraudulento, pero es una mala práctica que no se debería llevar porque está distorsionando las cifras del negocio. Temas de gobierno corporativo. ¿Quién toma las decisiones en las compañías? Por ejemplo, en las familiares. Generalmente, pues hay un fundador y el fundador toma todas las decisiones y no hay una supervisión o un contrapeso a esas decisiones. Eso tiene que ver con el gobierno corporativo. Entonces, fíjense ustedes que todo esto, mal manejado, mal llevado, mal gestionado, pues puede llevar a cabo que una compañía se quiebre en el mediano y largo plazo. En este punto, ¿qué estrategias accionables uno puede implementar en una compañía? Implementa una junta directiva, por ejemplo, pero una junta directiva con miembros profesionales que se muevan en la industria donde tú estás, que te puedan aconsejar, que te puedan ayudar en la gestión. No se trata de nombrar familiares o nombrar gente conocida o amigos, no. Una junta directiva digamos, sopesada, bien estructurada, puede ayudar muchísimo al negocio. Eso es gobierno corporativo. ¿Qué más podemos hacer? Implementar, por ejemplo, funciones de auditoría interna, un área que haga auditoría interna a todos los procesos, eso ayuda mucho, o a una auditoría externa. Pero también tenemos que tener unos procesos bien segregados. A qué me refiero con segregados? Por ejemplo, en el tema financiero, saber quién prepara las operaciones, quién las visa o quién las revisa, quién las autoriza, eso tiene que estar separado y debidamente segregado. Entonces todos los procesos tienen que estar de esa forma. Y esto lo que va a generar es una imagen de transparencia de la compañía y de que está haciendo bien, digamos, todos sus procesos al interior para que de cara a sus stakeholders, pues estos estén tranquilos de que las cosas funcionan suficientemente bien al interior. La octava razón por la cual las compañías pueden quebrar o quiebran, sobre todo las pymes en este caso, es un tema de sucesión, problemas con la sucesión del negocio o dependencia en su fundador. Entonces, ¿qué pasa? Gran parte del conocimiento del negocio, relacionamiento con clientes, con institucionales, con proveedores clave, etcétera, o aún la toma de decisiones críticas en el negocio, pues depende 100% del fundador. Pero, ¿qué sucede cuando esta persona o se enferma o fallece o tiene algunas ausencias largas en la compañía y no hay una sucesión clara? Pues eso trae dificultades operativas en la compañía, porque no saben tomar decisiones, no saben gestionar los procesos, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con esa dependencia operativa y estratégica solo del fundador. ¿Ok? Eso como primera cosa. ¿Cuál es la estrategia más sana en estos casos? Todas las compañías son diferentes, los fundadores, digamos, funcionan o actúan diferente. Algunos son más abiertos que otros para el tema sucesoral, pero lo que les recomiendo es un plan a 2 o 3 años. Es decir, hay que comenzar a planear con suficiente antelación esa sucesión de ya sea familiar o no familiar por parte del fundador de la compañía que vaya decantando o vaya dejando toda la información a los que lo van a suceder en el cargo. Entonces, hay que documentar todos los procesos críticos, hay que documentar las relaciones clave,
hay que comenzar a conocer el mercado y todas las relaciones clave que ha desarrollado el fundador durante todos sus años y generalmente pues se consideran estos temas sucesorales que los acompañe un consejo digamos asesor, que no es una junta directiva sino un consejo de unas personas ampliamente calificadas para que acompañen esa transición de la compañía a las nuevas personas que la van a manejar. Bien, vamos a la novena razón por la cual se quiebran las compañías y a esta le he llamado disrupción tecnológica no atendida. Y es muy pertinente por estos días, con este tema de la inteligencia artificial, machine learning, todo lo que sucede, la ciencia de datos, etcétera. ¿Qué sucede? Las compañías, digamos que tienen dos retos importantes hoy día. El primero es en sus procesos incorporar temas de tecnología, digamos tecnología bien avanzada y bien rápida que va desarrollando para desarrollar sus proyectos al interior. Eso es uno, digamos, desde el punto de vista operativo. Pero el otro, que es estratégico, es observar qué se está haciendo con esa tecnología en sus modelos de negocio, que los pueden hacer más eficientes, más atractivos en el mercado, etcétera. Y el que no se suba, digamos, en esa ola, pues puede salir del mercado y fácilmente puede quebrar su compañía. Entonces, esta disrupción tecnológica no atendida, y no atendida ¿por qué? Por falta de recursos. Generalmente, investigar mercados, investigar tecnologías, pues consume recursos, consume caja. Entonces, las compañías tienen que ser conscientes de eso y en sus presupuestos, digamos, tener bastante delineado cuánto van a destinar a este tipo de tecnologías o investigación de nuevas tecnologías. Y un ejemplo claro de esta disrupción tecnológica no atendida fue Blockbuster por ahí en el año 2000. En el año 2000 tuvo la oportunidad Blockbuster de comprar Netflix por cerca de 50 millones de dólares y no lo hizo. No le pareció que el streaming fuera a desbancar el concepto de tiendas físicas. Y fíjense lo que pasó. Blockbuster en el año 2010 se declaró en bancarrota, pues no pudo contra el streaming. ¿Eso qué es? Eso es no hacer un seguimiento a las disrupciones tecnológicas en un mercado. Como estrategia para esta razón del tema tecnológico, pues es hacer la tarea. ¿Qué es hacer la tarea? Destina un porcentaje de tu presupuesto anual, así sea en tiempos de crisis, para el tema de seguimiento tecnológico. Mirar qué hay en el mercado. Hay que vigilar cuáles son las innovaciones que aparecen en la industria y estar muy atentos y muy documentados de qué va a suceder. ¿Y eso para qué sirve? Pues eso sirve para anticiparse, para ir pivotando y probando cosas en mi negocio, para entender cómo esa tecnología me va a apoyar y me va a ayudar. Y muchas veces las compañías confunden el tema tecnológico con grandes volúmenes de inversión y no necesariamente. Pueden ser presupuestos modestos, presupuestos pequeños, pero que siempre sean constantes en el tiempo y le permitan a la compañía anticiparse y documentarse de qué hay en la industria como nuevo, digamos, en este tema tecnológico. Y llegamos a la décima razón por la cual las compañías quiebran y es ignorar el entorno macroeconómico y regulatorio. Eso sí que es importante, parece una obviedad, pero no lo es. Hay muchas compañías que no están enteradas, que no están monitoreando, que pareciera que no les interesara el tema y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué tipo de cosas macroeconómicas? Por ejemplo, tasas de interés, tipos de cambio, medidas regulatorias, medidas en el comercio exterior. Todo eso puede afectar, por ejemplo, la estructura de costos de una compañía y afectar su rentabilidad y en el mediano y largo plazo hacer que desaparezca del mercado. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Las compañías tienen que tener claro en qué entorno están, en qué industria están. Hay compañías que son, por ejemplo, multilatinas, están en diferentes países del mundo, tienen que estar absolutamente enteradas de qué está sucediendo en términos macroeconómicos y términos regulatorios en esos países o en su moneda local, por ejemplo, para poder anticiparse a esas medidas que pueda tomar, por ejemplo, un gobierno en determinada industria. Entonces, muy importante que las compañías no ignoren el entorno macroeconómico y regulatorio de los países donde operen. En mi país, por allá en marzo de 2023, hubo un caso bastante sonado en medios, que fue una aerolínea que se llama Ultra Air, que en marzo de 2023 cesó sus operaciones y resulta que ellos tenían ingresos en pesos colombianos, pero todos sus insumos, por ejemplo, combustibles, arrendamientos de las aeronaves, entre otras, estaban tasados en dólares.
hubo una devaluación bastante fuerte del peso frente al dólar, eso les pegó de frente, sumado eso a un volumen de endeudamiento bastante importante, y semanas antes se había quebrado otra aerolínea y todos los proveedores se pusieron nerviosos y comenzaron a exigir sus pagos. Entonces todo eso trajo consigo que la compañía pues cesara sus actividades. Con esto lo que les quiero decir es, si por ejemplo tú estás en un mercado internacional o en diferentes monedas, pues existen diversas herramientas y eso ya viene como una estrategia para que tú puedas tener cobertura a esas operaciones. Entonces, si tienes ingresos en otra moneda, pues hay que hacer coberturas de esa moneda. O uno puede tener una cobertura natural y calzar que sus ingresos y sus egresos, por ejemplo, estén en la misma moneda, ya sean dólares, pesos colombianos, pesos mexicanos, lo que sea. Entonces, uno sí tiene que buscar, digamos, algunas estrategias para poder cubrir eso. Y como les digo, pues eso hay infinidad de condiciones de mercado y de herramientas de mercado como los forward o los swaps de tipos de interés, etcétera, que lo pueden ayudar a uno con eso. Y con esto podemos pasar a las estrategias accionables para mitigar esta razón de quiebra, digamos, en tu compañía. Entonces, si tu empresa, por ejemplo, tiene ingresos en otras monedas, se pueden implementar políticas claras de cobertura. Entonces, se pueden implementar forward, opciones o cualquier otro instrumento financiero que te pueda cubrir de ese riesgo cambiario que existe entre las monedas. Eso por un lado. Por otro lado, podemos implementar un comité de gestión de riesgos macroeconómicos, es decir, no tiene que ser un comité gigante, pero sí un comité con personas que sepan del tema para controlar el tema, monitorear tasas de interés, tipos de cambio, temas de aranceles, de regulación en diferentes países, porque en la medida que yo cuente como gerente con esa información, pues puedo tomar decisiones y anticiparme algunas cosas que se puedan presentar en los diferentes mercados donde yo me muevo. Bueno, hasta aquí el video que traía hoy para ti. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te generó valor, no olvides en suscribirte a mi canal, darle like al video y déjame en la caja de comentarios qué otros temas te gustaría ver de finanzas de empresa. No olvides que nos dedicamos al tema de consultoría financiera. También en los comentarios te dejo todos los datos para que nos puedas contactar y nos vemos en una próxima oportunidad.